Tengan muy buenas tardes, buenos días, buenas noches o la hora que estén viendo, estimados estudiantes. Continuando con las clases de trigonometría, vamos a entrar al tema o al punto que es razones trigonométricas de un ángulo agudo. Bien, vamos a comenzar graficándonos dos semirrectas. Acá está la primera, acá está la segunda. Estas dos semirrectas se intersectan, ¿no? Además forman una vectura que pues, es un ángulo. Al punto de intersección vamos a llamarle B, a este extremo vamos a llamarle D y a este otro E, ¿no? Entonces tenemos las semirrectas BD y BE. En la semirrecta BE, por acá más o menos, nos vamos a trazar un punto. Y de ese punto vamos a bajar una perpendicular a la semirrecta BD. Ahí está, esta es la recta perpendicular que va a cortar en el punto A. ¿Está bien? Y pues, como observamos, se nos forma un triángulo rectángulo, ¿no? Con el, con el vértice A de 90 grados, ¿no? El vértice B y el vértice C. Sabemos que un triángulo rectángulo pues tiene una hipotenusa y sus catetos, ¿no? A la hipotenusa le llamamos A minúscula porque es opuesto al ángulo A. Al cateto B, o sea, le llamamos B minúscula porque es opuesto al ángulo B. Y al otro cateto pues, le llamamos C porque es opuesto al ángulo C, ¿no? Y ya, entonces estos A, B, C serían los elementos de un triángulo, ¿no? Entonces, con estos elementos del triángulo, con estos lados, podemos formar razones, ¿no? O sea, divisiones, combinaciones, ¿no? O sea, podemos hacer una combinación que sea B sobre A, que sea C sobre A, que sea A sobre B, C sobre B, etcétera, ¿no? Esos son razones, ¿no? Son divisiones, son cocientes de estos elementos del triángulo. Razón seno. La razón seno se define como el cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa del triángulo. En este caso vamos a hablar del ángulo B, es decir, de este ángulo. Seno del ángulo B nos dice que va a ser cateto opuesto al ángulo. El cateto opuesto al ángulo B es este lado, ¿no? Que le hemos llamado B minúscula y la hipotenusa es A. Entonces será B sobre A, el seno del ángulo B. Razón coseno. La razón coseno se define como el cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa del triángulo. Si hablamos ahora del ángulo B, que es el coseno del ángulo B, el cateto adyacente o el cateto que está al lado sería este, el lado C. La hipotenusa sigue siendo A. Entonces, el coseno del ángulo B va a ser C sobre A o C entre A. Acá está, ¿no? Razón tangente. La razón tangente se define como el cateto opuesto al ángulo entre el cateto adyacente al ángulo. Si hablamos del ángulo B, tangente del ángulo B va a ser cateto opuesto al ángulo, que va a ser B, entre cateto adyacente al ángulo, que va a ser C, o sea, B sobre C. Acá está, ¿no? B sobre C. Muy bien, pasemos a la siguiente. Ya. Vamos a repetirnos el gráfico de las semirrectas del triángulo, ¿no? Acá está, vamos a repetirnos. Y ahora vamos a hablar de las razones trigonométricas recíprocas. Empezamos con la razón cosecante. La razón cosecante se define como la hipotenusa del triángulo entre el cateto opuesto al ángulo, ¿no? Si hablamos del ángulo B, entonces la hipotenusa sigue siendo A, el cateto opuesto es B, va a ser A sobre B, ¿no? A sobre B. Razón secante. La razón secante se define como la hipotenusa del triángulo entre el cateto adyacente al ángulo. Si hablamos del ángulo B, la hipotenusa sigue siendo A, el cateto adyacente C. Va a ser A sobre C, ¿no? A sobre C. Razón cotangente. La razón cotangente se define como el cateto adyacente al ángulo
entre el cateto opuesto al ángulo. Si hablamos del ángulo B, el cateto adyacente es el cateto C o el lado C. La hipotenusa sigue siendo A. Entonces va a ser el cateto opuesto es B. Entonces va a ser C sobre B, ¿verdad? C sobre B. Ahí está. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ya. A ver, ¿por qué se llaman razones recíprocas, no? A ver, vayamos con cosecante de B, que aquí nos dice que es A sobre B. A sobre B también lo podemos expresar como 1 sobre B sobre A, ¿no? Es decir, este A lo podemos mandar aquí a dividir hasta acá abajo. ¿Por qué? Porque si hacemos extremos con extremos y medios con medios, aquí este 1 se supone que está sobre 1, vamos a llegar a la misma expresión, ¿no? Simplemente es álgebra esto, en sí aritmética. Entonces, nuevamente, A sobre B es igual a 1 sobre B sobre A. Y B sobre A ya hemos definido. B sobre A es la razón seno, ¿verdad? Seno del ángulo B, porque seno del ángulo B dijimos que era B sobre A, cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá está. B sobre A es seno de B. Entonces decimos que la razón cosecante de B es igual a 1 sobre el seno de B. Ahora también podemos mandar a multiplicar, ¿no? Este seno de B que está dividiendo puede pasar a multiplicar, el cosecante de B que está multiplicando o que está aquí arriba puede pasar a dividir y vamos a tener que seno de B es igual a 1 sobre cosecante de B, que también lo podemos expresar de esta forma. Lo mismo podemos hacer para la razón secante. Secante de B definimos como A sobre C. A sobre C lo expresamos como 1 sobre C sobre A. Y C sobre A es la razón coseno. O sea, secante de B es igual a 1 sobre coseno de B. Y de igual forma, este coseno de B puede pasar a multiplicar, el secante pasa a dividir. Entonces, coseno de B es igual a 1 sobre secante de B. Y de igual manera, para la razón cotangente, cotangente de B, que lo definimos como C sobre B, lo podemos expresar como 1 sobre B sobre C, y B sobre C es la razón tangente, ¿no? Tangente de B. Entonces también si mandamos a multiplicar y cotangente mandamos a dividir, entonces vamos a tener que tangente de B es igual a 1 sobre cotangente de B, ¿no? Entonces, en resumen, las razones trigonométricas para el ángulo B son pues las que ya vimos, ¿no? Nuevamente repetimos. Seno del ángulo B, cateto opuesto sobre hipotenusa, B sobre A. Coseno del ángulo B, cateto adyacente sobre hipotenusa, C sobre A. Tangente del ángulo B, cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sobre C, ¿no? Cosecante del ángulo B, cosecante del ángulo B va a ser A sobre B, hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante del ángulo B va a ser A sobre C, hipotenusa sobre cateto adyacente. Cotangente del ángulo B va a ser C sobre B, C sobre B, cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Y sus equivalencias, pues seno del ángulo B es 1 sobre cosecante de B, coseno del ángulo B es 1 sobre secante de B, y tangente de B es 1 sobre cotangente de B. A ver, vayamos a la siguiente hoja. Ya. Vamos a hablar de teorema número 1, ¿ya? Vamos a hablar del primer teorema. Entonces decimos, las razones trigonométricas de un ángulo agudo dependen únicamente del valor de este ángulo y no del triángulo rectángulo al que pertenece. ¿Ya? Entonces, este teorema es importante. Bueno, vamos a empezar graficándonos una semirrecta, otra semirrecta, que se intersectan en un punto, y a los extremos vamos a llamarle B, E, D. Acá nos vamos a dar un punto C, y del punto C vamos a trazar una perpendicular a la semirrecta BD, que va a cortar en el punto A, ¿no? Perpendicular por si acaso. Luego por acá vamos a tomar otro punto que le vamos a llamar el punto C'. Y igualmente, de C' vamos a bajar una perpendicular al segmento BD, ¿no? Que va a cruzar o que va a chocar en el punto A', ¿no? Ya. Y podemos observar que
hemos generado dos triángulos rectángulos, ¿no? El triángulo BAC y el triángulo BA'C', ¿no? Son rectángulos porque tienen 90 grados. Ya, decimos, en el triángulo BAC, es decir, en el triángulo BAC, en este triángulo grande, podemos ver que la razón seno del ángulo B, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, va a ser igual a cateto opuesto, va a ser el segmento CA, sobre la hipotenusa, que va a ser todo este segmento, que va a ser el segmento BC. ¿No? Acá está. Luego, en el triángulo BA'C', o sea, en el triángulo pequeño, BA'C', de igual manera, podemos calcular el seno del ángulo B, o sea, la razón seno, que va a ser cateto opuesto, que es C'A', sobre hipotenusa, que es BC', ¿no? C'A' sobre BC', ¿no? Ya. Y luego decimos acá, por semejanza de triángulos. Recordemos que dos triángulos, pues bueno, también uno de los criterios son semejantes cuando tienen dos ángulos iguales, ¿no? En este caso, estos dos triángulos tienen dos ángulos iguales, ¿no? Que es el de 90 grados y el ángulo B, ¿verdad? Por eso son semejantes, ¿no? Y por semejanza de triángulos también sabemos, ¿no? Que podemos observar que el segmento CA entre el segmento BC va a ser igual al segmento C'A' entre el segmento BC', ¿no? Esto por semejanza de triángulos. Luego, igualando se tiene. Observamos que acá en esta semejanza de triángulos, el segmento CA sobre el segmento BC, lo tenemos acá. CA sobre BC es el seno de B. Y también tenemos que el segmento C'A' entre el segmento BC', lo tenemos acá, que también es el seno de B. Entonces, reemplazando, pues nos queda que el seno de B es igual al seno de B, ¿no? Lo que podemos concluir que la razón solo depende del ángulo y no del triángulo o de los lados del triángulo, solo depende del ángulo. Hicimos esta demostración para la razón seno. De igual manera se puede hacer para las otras razones, para la razón coseno, para la razón tangente, cotangente, etc. Este teorema es muy importante y no debemos olvidarlo. Continuemos. Hablemos ahora del teorema número 2, que es el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras nos dice, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, ¿no? Yo creo que conocemos todos el teorema de Pitágoras. Ya, pero lo vamos a demostrar. Nos vamos a formar un cuadrado del lado C, es decir, aquí vale C, vale C, vale C, ¿no? Es un cuadrado. En este cuadrado, pues nos vamos a generar acá un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene por hipotenusa C, que es uno de los lados del cuadrado, y tiene por catetos A y B, ¿no? Y esto forma 90 grados. Ahora acá nos vamos a generar también tres triángulos congruentes, ¿no? Es decir, que son iguales, pero simplemente que están en diferente posición. Tres triángulos congruentes con este. Y los acomodamos de la siguiente forma. Ahí está, ¿no? Mis tres triángulos. Con este sean 4. Y nuevamente se forma un cuadrado, ¿no? Se forma un cuadrado. Vamos a calcular el área de este cuadrado, ¿ya? De este cuadrado. El área de este cuadrado, o sea, del cuadrado grande, va a ser igual al área de este cuadrado verde, o sea, del cuadrado más pequeño. Y sabemos que el área de un cuadrado es base por altura, va a ser lado por lado, que va a ser C por C, en este caso va a ser C al cuadrado. Esa área vamos a sumar 4 veces el área de estos triángulos, ¿no? Que tienen mismo valor, o sea, las áreas. Por esa razón va a ser 4 por, y sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, o sea, va a ser B por A sobre 2, aquí está, ¿no? B por A, un medio, perdón, ¿no? O sea, base por altura sobre 2, acá está, B por A sobre 2, ahí está. Este sería el área total de este cuadrado. Pero otra manera de calcular el área de este cuadrado grande, otra manera, pues sería calculando todo en uno, ¿no? Vemos que este lado es el segmento B más este segmento A, o sea, va a ser B más A o A más B, todo este lado.
Y también acá podemos observar, ¿no?, que esta altura pues va a ser A más B, ¿verdad? Entonces toda esa altura es A más B. Y también calculamos el área. Pues. El área va a ser A más B por A más B, y A más B por A más B es A más B al cuadrado. Estas áreas son iguales, entonces igualamos, ¿no? Decimos igualando las áreas, entonces la primera área va a ser, pues acá está, ¿no? C cuadrado más, el 4 con el 2 de abajo se ha cancelado, ¿no? Porque 4 dividido entre 2 nos da 2, 2AB, que va a ser igual a este segundo miembro, que va a ser A más B al cuadrado. Pero A más B al cuadrado es pues, es un binomio al cuadrado, ¿no? Va a ser el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 2AB, más el segundo al cuadrado, ¿no? Aquí está, el binomio al cuadrado. Ya, entonces, ¿qué observamos acá? ¿O qué podemos hacer? Podemos cancelar los términos 2AB del miembro izquierdo y del miembro derecho, porque son iguales, ¿no? O que es lo mismo decir, por ejemplo, este 2AB que pasa al primer miembro con su signo cambiado va a ser menos 2AB y se va a cancelar, ¿no? O lo podemos cancelar directamente. Luego tenemos que lo que nos queda es que C cuadrado va a ser igual a cuadrado más B cuadrado, ¿no? Y este es el teorema de Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado, C al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, A al cuadrado más B cuadrado. Entonces ya lo tenemos demostrado, el teorema de Pitágoras. Continuemos. Ya. Vamos a hacer algunos ejemplos, a ver, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ejemplo número 1. Dice, en un triángulo rectángulo ABC, el valor de A es igual a 5, el valor de B es igual a 4, calcular las razones trigonométricas del ángulo B, ¿no? Acá está, en un triángulo ABC. Vamos a graficarnos ese triángulo que saca, triángulo rectángulo, están los vértices A, B, C, que también pueden ser los ángulos, ¿no? Ángulo A, ángulo C, ángulo B, mayúscula. Acá están sus lados, ¿no? Este sería el cateto B, cateto C, hipotenusa A minúscula, ¿no? Ahí está. Ya, bueno, nos piden hallar las razones trigonométricas del ángulo B, de este ángulo, ¿no? Para hallar las razones trigonométricas de este triángulo, pues, bueno, de este ángulo en particular, ¿no? Tendríamos que conocer los dos catetos y la hipotenusa. Según los datos, conocemos la hipotenusa que vale 5, también conocemos un cateto que vale 4. Conocemos estos dos. Lo que no conocemos es este valor del otro cateto que vale C. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular este lado C que falta. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pues que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, va a ser aquí A cuadrado va a ser igual a C al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Ahí está. Pero como conocemos A y conocemos B, tenemos que despejar C al cuadrado, ¿no? Despejando C cuadrado, pues C cuadrado va a ser igual a cuadrado, y este B cuadrado va a pasar a restar. Entonces va a ser A cuadrado menos B cuadrado. Acá está. A cuadrado menos B cuadrado, ¿no? Eso va a ser igual a C cuadrado. Igual a C cuadrado. Ahí está. Como es al cuadrado, pues mandamos con una raíz cuadrada, ¿no? En sí vendría aquí con más menos raíz cuadrada. La parte negativa, de momento, no la vamos a utilizar. Solo la parte positiva. Entonces vamos a tener que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Luego, reemplazando valores, C va a ser igual a la raíz cuadrada de A, pero A vale 5. Aquí va a ser 5 al cuadrado menos B al cuadrado, pero B vale 4. Entonces, menos 4 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, menos 4 al cuadrado, que es 16. 25 menos 16 es 9. ¿No? Entonces nos queda la raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces el valor de C es 3. Ahora ya tenemos los dos catetos y la hipotenusa, entonces podemos hallar las razones trigonométricas del ángulo B. Entonces, ahí está. Seno del ángulo B va a ser 4 quintos. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. B sobre A. B vale 4, A vale 5. 4 quintos. Coseno del ángulo B. Coseno de B va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces va a ser C sobre A. C vale 3, A vale 5. 3 quintos. Tangente de B. Tangente de B va a ser B sobre C.
cateto opuesto sobre cateto adyacente. B vale 4, C vale 3, entonces quita 4 tercios. Cosecante de B, pues va a ser 5 cuartos, ¿no? 5 cuartos, que es prácticamente es hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Ahí está. Secante de B va a ser 5 tercios, ¿no? Si quieren directamente el recíproco de este, ¿no? Si este era 3 quintos, aquí va a ser 5 tercios. Y cotangente de B de igual manera, ¿no? Si tangente de B era 4 tercios, entonces cotangente de B va a ser 3 cuartos, ¿no? El recíproco. Muy bien, entonces ya tendríamos las razones trigonométricas, ¿no? Que nos pidieron en este ejemplo 1. A ver, vayamos con un ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 nos dice calcular las razones trigonométricas seno, coseno y tangente del ángulo B de un triángulo rectángulo sabiendo que tangente de B es igual a 1 sobre raíz de 3, ¿no? O sea, sabiendo que tangente de B es igual a 1 sobre raíz de 3, nos piden calcular estas razones trigonométricas, ¿no? Para un triángulo rectángulo. Ya. A ver, primeramente nos graficaremos el triángulo rectángulo, acá está, ¿no? Que es similar a este. Acá está, ¿no? Nuestro triángulo rectángulo ABC con hipotenusa A y catetos BC minúscula. Ya, a ver, veamos con el dato que nos han dado. Nos dicen que tangente de B es igual a 1 sobre raíz de 3. A ver, veamos en el triángulo, o sea, en el gráfico. Tangente del ángulo B, de este ángulo, se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería B sobre C. Miren, B sobre C, igualamos. Tangente de B es igual a B sobre C. Pero eso también vale 1 sobre raíz cuadrada de 3 por datos del problema, ¿no? Ya, ¿qué hacemos acá? Acá vamos a igualar numeradores, o sea, B igual a 1 y también denominadores, C igual a raíz de 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el teorema 1 nos decía que las razones trigonométricas solo dependen del ángulo, no dependen de los lados, ¿no? Entonces, por esas razones que estamos igualando. También por esas razones que estamos igualando. Ya. Entonces, ya conoceríamos el valor de B, de este cateto, y el valor de C, que es de este otro cateto. Lo que no conocemos es el valor de esta hipotenusa, de la hipotenusa. Entonces, nuevamente, hacemos uso del teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, A cuadrado va a ser igual a C al cuadrado más B cuadrado, ¿no? Que está acá. Muy bien, despejamos. Pasa con raíz, ¿no? O mandamos aquí con raíz cuadrada, más o menos, solo consideramos la parte positiva. Y reemplazando datos tendríamos lo siguiente. A va a ser igual a la raíz cuadrada de C, que vale raíz de 3, pero tiene que estar al cuadrado, entonces va a ser raíz de 3 al cuadrado, más B al cuadrado, B vale 1, 1 al cuadrado, ¿no? Aquí cuadrado con raíz cuadrada se cancela y nos va a quedar 3. Y aquí 1 al cuadrado es 1. Entonces, 3 más 1 es 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, por eso el valor de A es 2. Ya. Entonces, ya tenemos valor de A, valor de B, valor de C. Ya podemos hallar las razones trigonométricas. Seno del ángulo B sería B sobre A, que sería 1 medio, ¿verdad? B vale 1, A vale 2, 1 medio. La razón coseno, que también nos han pedido, sería coseno de B, C sobre A. C vale raíz cuadrada de 3 y A vale 2. Sería raíz de 3 sobre 2. Y finalmente tangente de B, tangente del ángulo B va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sobre C. B vale 1 y C vale raíz de 3. Entonces 1 sobre raíz cuadrada de 3, ¿no? Y estas serían las razones que nos han pedido en el ejercicio o en el ejemplo. Vayamos con un tercer ejemplo. Dice, siendo B un ángulo agudo, para el cual cosecante de B es igual a 2.5, nos piden calcular M. Y M nos dice que es igual a 5 por coseno cuadrado de B menos 3 por el seno de B, ¿no? Ya, entonces para resolver, pues necesitamos calcular el valor de M. Y para calcular el valor de M necesitamos coseno de B y necesitamos seno de B. O sea, necesitamos las razones trigonométricas, ¿no? Las razones trigonométricas coseno y seno, conociendo este dato.
A ver, primeramente, ¿no? Nuevamente nos graficamos el triángulo rectángulo ABC, hipotenusa A, catetos BC. Y vayamos con el dato del problema. Cosecante de B es igual a 5 medios. ¿Por qué colocamos 5 medios? Porque 2.5 es igual a 5 medios. Si nosotros en nuestra calculadora colocamos 5 entre 2, nos va a dar 2.5, ¿no? O sea, 2.5 es lo mismo que 5 medios. Ya, 5 medios. Ahora vamos a hacer algo similar al anterior ejercicio, ¿no? Cosecante de B, acá está el ángulo B. Cosecante, la razón cosecante se define como hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, sería A sobre B. Entonces, cosecante del ángulo B va a ser A sobre B. Y de igual manera, entonces, comparamos. Numeradores, que va a ser A igual a 5, y denominadores, B igual a 2, ¿no? B igual a 2. Entonces, valor de A vale 5, valor de B vale 2. Lo que ya tenemos el valor de A y el valor de B, nos falta el valor de C. Entonces, de igual forma, para hallar el valor de C, utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras, luego vamos a despejar, ¿no? Como en este primer ejercicio, ¿no? Igual, necesitábamos un cateto, entonces había que despejar. Y aquí ya estoy mandándolo despejado, ¿no? Despejado, ya estoy mandándolo acá. Entonces, el cateto que falta, C, va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Esto es igual a la raíz de A, que hemos hallado que es 5, va a ser 5 al cuadrado menos B al cuadrado, B que vale 2, 2 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 menos 2 al cuadrado, que es 4. 25 menos 4 es 21. Entonces el valor de C es la raíz cuadrada de 21. Ok, muy bien. Ahora sí calculamos la razón coseno, porque necesitamos coseno de B. Coseno de B va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, va a ser C sobre A. C vale raíz cuadrada de 21, hipotenusa vale 5. Por eso raíz cuadrada de 21 sobre 5. Acá está. También necesitamos seno de B. Acá está el seno de B. Seno de B es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, B sobre A. Va a ser 2 quintos, ¿no? 2 quintos, ahí está. Como ya tenemos el valor de coseno y de seno, reemplazamos acá, en esta expresión reemplazamos. Entonces, M va a ser igual a, acá está, miren, 5. 5 por coseno de B al cuadrado. Coseno de B al cuadrado. Coseno de B vale raíz cuadrada de 21 sobre 5. Acá está. Raíz cuadrada de 21 sobre 5, pero eso tiene que estar elevado al cuadrado. Por eso estamos elevándolo al cuadrado. Menos 3, acá está el 3, por seno de B. Pero seno de B hemos hallado que es 2 quintos. Entonces aquí por 2 quintos, ¿no? Ya. Luego, este cuadrado se reparte al numerador y al denominador. Entonces, si se va a repartir al numerador, raíz cuadrada con cuadrado, con este elevado al cuadrado, se va a cancelar y nos va a quedar simplemente 21. Acá está ese 21. Este cuadrado también se reparte al denominador, va a ser 5 elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado es 25. Aquí en abajo está 25 y como aquí está multiplicándole un 5, entonces se simplifica. El 5 de arriba con el 25 de abajo, abajo me queda 5. Acá está ese 5, ¿no? Menos 3 por 2 quintos. El 3 multiplica al 2, nos va a quedar 6 quintos. 6 quintos. Esta es una diferencia de fracciones homogéneas, tienen mismo denominador, entonces restamos los numeradores. 21 menos 6 nos da 15, 15 quintos. Y 15 dividido entre 5 es 3. El valor de M es igual a 3. Y ya estaría resuelto nuestro ejemplo número 3. A ver, continuemos la siguiente página. Bien. Ahora vamos a hablar de las razones trigonométricas de 30 grados y de 60 grados. ¿Ya? Vamos a empezar graficándonos un triángulo equilátero, que también lo llaman equiángulo, ¿no? La característica de un triángulo equilátero es que tiene los tres lados iguales. En este caso el triángulo es ABC, tiene los tres lados iguales, A, B y C. Y hacer un triángulo equilátero también es un triángulo equiángulo, es decir, que tiene los ángulos internos iguales. 60, 60, 60, ¿no? Porque la suma nos da 180 grados. Muy bien, vamos a volver a graficarnos este mismo triángulo equilátero y vamos a hacer lo siguiente. Este triángulo equilátero, pues del punto B vamos a bajar una perpendicular. Una perpendicular. Ahí está, ¿no? Que va a chocar en el punto D. En otras palabras, hemos partido la mitad
el triángulo equilátero, ¿no? Hemos partido la mitad del triángulo equilátero. Entonces, esta distancia es la mitad, son iguales, así. Esta distancia es la misma que esta. Este ángulo de acá también es el mismo que esta, ¿no? O sea, el ángulo también lo hemos partido a la mitad. Entonces, observamos que nos hemos generado dos triángulos rectángulos, ¿no? A ver, nos enfocaremos en este triángulo rectángulo de acá, ¿no? Es decir, que este ángulo vale 90 grados. Entonces, aquí, al partirlo, pues, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Y observamos. Este ángulo de acá sigue siendo 60 porque es el mismo. Pero este de acá es 30. ¿Por qué es 30? Porque si este valía 60, lo hemos partido a la mitad, 60 entre 2 nos da 30, ¿no? Este tiene que ser 30. Luego, el segmento DC es a medios. ¿Por qué es a medios? Porque todo este lado valía A. Y al partirlo a la mitad, entonces nos ha quedado dos fracciones, a medios y a medios. A medios más a medios nos da A, ¿verdad? Entonces, este lado de acá vale a medios. Lo que no conocemos es este H, la altura de este triángulo, ¿no? Este valor de H, eso no conocemos. La hipotenusa sí conocemos, que vale A, ¿verdad? Entonces, conocemos la hipotenusa, conocemos un cateto que es a medios, lo que no conocemos es H, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Decimos, aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo BDC. Es el triángulo BDC, es este triángulo rectángulo. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es A al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces va a ser H al cuadrado, acá está, más A medios, que es el otro cateto, elevado al cuadrado, ¿no? A medios al cuadrado. Ya. Este cuadrado se reparte al numerador y al denominador. Va a quedarme a cuadrado cuartos. Entonces va a ser a cuadrado igual a h cuadrado más a cuadrado cuartos. Luego vamos a despejar h cuadrado. Este a cuadrado cuartos va a pasar al otro miembro a restar. Entonces vamos a tener a cuadrado menos a cuadrado cuartos. Acá está, ¿no? A cuadrado menos a cuadrado cuartos. Y aquí hacemos operaciones. 4 por a cuadrado nos da 4 a cuadrado. Menos a cuadrado nos queda 3a cuadrado. 3 a cuadrado cuartos. Luego despejamos h cuadrado con raíz. Considerando solo la parte positiva, entonces va a ser que h es igual a la raíz cuadrada de 3a cuadrado cuartos. 3a cuadrado cuartos, ¿no? Y por propiedad de los radicales, pues la raíz cuadrada se va a repartir a cada uno de estos, ¿no? Porque está multiplicando y dividiendo. Entonces aquí va a ser raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de a cuadrado, cuadrado con raíz se cancela, nos queda simplemente a, y raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces nos queda que h es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿No? Ya tenemos el valor de h en función de a. Bien. Luego, las razones trigonométricas para 30 y 60 grados en el triángulo BDC serán. Ahí está. Empezamos con la razón seno. Seno de 30 grados. Acá está 30 grados. Seno de 30 pues va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a 30 grados es este, que es a medios, sobre la hipotenusa que es a. Entonces aquí sería a medios sobre a, ¿verdad? A medios sobre a. Este a de arriba con este a de abajo se cancelan. Aquí me queda 1, me queda 1. Entonces va a ser 1 medio sobre 1. 1 medio sobre 1 simplemente es 1 medio. Entonces el seno de 30 grados es 1 medio. Coseno de 30 grados. Lo mismo, ¿no? Acá está 30 grados. Coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es h. Va a ser, y la hipotenusa es a. Entonces va a ser h sobre a, ¿no? H sobre a. Pero h hemos calculado que es a raíz de 3 sobre 2. Acá está, miren. En lugar de h, a raíz de 3 sobre 2. Sobre la hipotenusa a. Entonces, este a se cancela. Aquí va a quedarme 1. Va a quedar raíz de 3 sobre 2 sobre 1. Y eso simplemente es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, el coseno de 30 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Tangente de 30 grados. Tangente, aquí está 30 grados, se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería a medios sobre h, ¿verdad? A medios sobre h. Pero h vale a raíz de 3 sobre 2. Entonces, a raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ya. ¿Qué pasa? Este a de arriba con este a de abajo se cancela. Este 2 acá se cancela también con este 2. Entonces, aquí arriba nos va a quedar 1. Porque este a se fue, el 2 también se fue, nos queda 1. Acá está ese 1. Y aquí abajo, de igual manera, ¿no? El a se fue, el 2 se fue, aquí me queda 1.
Entonces raíz de 3 sobre 1 simplemente es raíz de 3. Entonces tangente de 30 grados vale 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y podemos hacer lo mismo, ¿no? Para las razones recíprocas. Cosecante de 30 grados pues va a ser la recíproca de un medio. O sea, va a ser 2 sobre 1. Acá está, 2. Secante de 30 grados va a ser la recíproca de raíz de 3 sobre 2. O sea, va a ser 2 sobre raíz de 3. Acá está, 2 sobre raíz de 3. Y tangente de 30 grados, o perdón, cotangente de 30 grados va a ser la recíproca de tangente de 30 grados, que va a ser raíz de 3 sobre 1. Que está raíz de 3 sobre 1. Ese 1 ya no se escribe, ¿no? Bien, vayamos con la razón trigonométrica del seno de 60 grados. Ahora mi ángulo es 60 grados. El seno de 60 se define como cateto puesto sobre hipotenusa. Va a ser h sobre a, pero h hemos hallado que es a raíz de 3 sobre 2. A raíz de 3 sobre 2. Esto es h sobre hipotenusa, que es a. Igual, este a de arriba con el a de abajo se cancela y nos queda simplemente raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60, que hasta 60 grados, coseno de 60 se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es a medios sobre la hipotenusa, que es a, va a ser a medio sobre a. Se cancela el a de arriba con el a de abajo, nos queda simplemente un medio sobre 1, que es un medio. Luego, la razón tangente. Tangente de 60 se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, h sobre a medios. Pero h hemos hallado que es a raíz de 3 sobre 2, acá está h. A raíz de 3 sobre 2 sobre cateto adyacente, que es a medios, ¿no? Se cancela el a de arriba con el a de abajo, y este 2 también se cancela de arriba con el de abajo. Nos queda aquí 1, aquí nos queda 1, entonces queda raíz de 3 sobre 1 sobre 1, que es simplemente raíz de 3. Y las razones recíprocas. La razón recíproca del seno sería cosecante. Cosecante de 60 pues va a ser el recíproco del seno de 60, que va a ser 2 entre raíz de 3. 2 entre raíz de 3. Secante de 60 grados es el recíproco de coseno de 60 grados, que va a ser 2 sobre 1. 2 sobre 1 acá está, ¿no? Ya no se escribe ese sobre 1. Y cotangente de 60 va a ser el recíproco de tangente de 60. Como tangente de 60 es raíz de 3, entonces el recíproco será raíz de 3 sobre, o sea, 1 sobre raíz de 3, ¿no? Porque aquí se supone que está sobre 1. Va a ser 1 entre raíz de 3. Acá está 1 entre raíz de 3. ¿No? Y ya tendríamos entonces las razones trigonométricas de 30 grados y de 60 grados. Vayamos a la siguiente página. Bien, ahora hablemos de las razones trigonométricas de 45 grados. Ya. Vamos a empezar graficándonos un triángulo, rectángulo, isósceles. ¿Por qué triángulo, rectángulo, isósceles? Para empezar, es triángulo, rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y se llama isósceles porque tiene dos lados iguales. En este caso serían sus dos catetos. Es decir, este cateto va a valer B, este otro cateto también va a valer B. Tienen el mismo valor. Entonces, este es un triángulo, rectángulo, isósceles. Sabemos también, ¿no?, que en todo triángulo isósceles pues también tiene dos ángulos iguales, ¿no? Tiene dos ángulos iguales. Y si este ángulo vale 90, la suma de estos dos también tendría que darnos 90. 90 dividido entre 2 es 45, ¿no? Porque tienen que repartirse equitativamente. Entonces 45, 45, ¿no? Entonces, ahí está. Nuestro triángulo, rectángulo, isósceles. Ya. Entonces, en nuestro triángulo, rectángulo, isósceles, vamos a pues hallar el teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso va a ser b al cuadrado más b al cuadrado, porque son los catetos tienen el mismo valor. B cuadrado más b cuadrado son términos semejantes. Entonces nos queda que a cuadrado es igual a 2 veces b cuadrado, ¿no? Sumando los términos semejantes. Luego despejamos a cuadrado, considerando solo la parte positiva, va a ser raíz cuadrada de 2b cuadrado. La raíz se reparte al 2 y al b cuadrado, raíz cuadrada de b cuadrado es simplemente b. Entonces, a nos queda que es igual a b por raíz cuadrada de 2, ¿no? Este es el valor de a. B por raíz cuadrada de 2. Ya. Ya tenemos el valor de a, el valor de b. Vamos a hallar ahora las razones trigonométricas, ¿no?, del 45 grados. Empezamos con la razón seno. A ver, con este ángulo consideraremos. Con cualquiera nos va a dar lo mismo. A ver, seno de 45.
Seno se define como cateto puesto sobre hipotenusa. Entonces va a ser B sobre A. Acá está, B sobre A. Pero A, el valor de A hemos hallado que es B raíz de 2. Entonces acá está, ¿no? En lugar de este A estamos expresando B raíz de 2. Luego el B de arriba con el B de abajo se cancela y nos queda simplemente 1 sobre raíz de 2, ¿no? Entonces podemos decir que el seno de 45 grados es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces podemos también quedarnos con este valor. Ya, pero también estamos acostumbrados, ¿no? A veces a no dejar la raíz cuadrada en el denominador. Entonces podemos racionalizar, ¿no? O sea, eliminar la raíz cuadrada del denominador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Multiplicamos por raíz cuadrada de 2 arriba y abajo. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2 se cancela. Esto me da 1. 1 multiplicado por cualquier cantidad es la misma cantidad y no estamos afectando, ¿no? Ya, entonces, multiplicamos por raíz de 2 arriba y por raíz cuadrada de 2 abajo. 1 por raíz cuadrada de 2 nos da raíz cuadrada de 2. Y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 nos queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y cuadrado con raíz se cancela, eso nos da simplemente 2, ¿no? Entonces también podemos decir que el seno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿no? Ahí está. Coseno de 45 grados. A ver, ahora haremos la razón coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sería B sobre A también, porque el cateto adyacente también es B. Entonces aquí miren, B sobre A. Entonces hacemos lo mismo. En lugar de A reemplazamos B raíz de 2 que hemos calculado. B de arriba con B de abajo se cancela. Nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y de igual manera, ¿no? Coseno de 45 también podemos decir que es 1 sobre raíz cuadrada de 2. También podemos racionalizar, como en el anterior caso, raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo. Entonces esto nos va a quedar raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿no? Entonces, coseno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿no? Entonces, observamos que el seno de 45 y el coseno de 45 tienen el mismo valor, ¿no? Tienen el mismo valor. Vayamos con la razón tangente. Tangente de 45 grados. Tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Va a ser B sobre B. B sobre B se cancela y nos da 1. Entonces tangente de 45 grados vale 1, ¿no? Luego también podemos hallar las razones recíprocas. Cosecante va a ser la recíproca de... Miren, podemos usar de 1 sobre raíz de 2, ¿no? 1 sobre raíz de 2. La recíproca va a ser raíz de 2 sobre 1, que simplemente es raíz de 2, es acá. Secante de 45 de igual manera, ¿no? Va a ser la recíproca de 1 sobre raíz de 2, que va a ser raíz de 2 sobre 1. Raíz de 2 sobre 1, ¿no? Ya no se escribe sobre 1. Y pues, cotangente de 45 va a ser la recíproca de tangente de 45, que va a ser 1 sobre 1, que es simplemente 1, ¿no? Ahí está. Bien, entonces estas serían las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados, ¿no? Que también es un ángulo importante que se utiliza bastante. Ya, en resumen tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, hasta el momento hemos visto las razones de 30, 45 y 60 grados, ¿no? Y vamos a hablar de las razones principales, ¿no? Que son seno, coseno, tangente, ¿ya? Y estos ángulos, ¿no? 30, 45, 60, se los llama notables también. ¿Por qué notables? Porque son ángulos conocidos, ¿no? Son ángulos familiares, que se distinguen de los otros ángulos, ¿no? Por ejemplo, de 32 grados, 57 grados, ¿no? Esos no son notables, ¿no? Pero estos ángulos son notables. A ver, habíamos visto, ¿no? Que el seno de 30 grados es un medio. Que el seno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Que el seno de 60 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Coseno. Coseno de 30 grados hemos hallado que es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Coseno de 45 grados hemos hallado que es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y coseno de 60 grados es igual a un medio, ¿no? Tangente. Tangente de 30 grados hemos hallado que es raíz de 3 sobre 3. Bueno, hemos hallado 1 sobre raíz de 3. Pero si a 1 sobre raíz de 3 le multiplicamos por raíz de 3 arriba y abajo y hacemos algo parecido a lo que hicimos acá, vamos a llegar a esta expresión, raíz de 3 sobre 3, ¿ya? Tangente de 45 grados es 1, ¿no? Y tangente de 60 grados hemos hallado que es raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Estos ángulos nuevamente no son notables y es recomendable que el estudiante pues
los considere, ¿no? Que sepa cómo deducirlos, como hemos deducido acá, con el triángulo rectángulo isósceles y con el otro con el triángulo equilátero, y que pues también los aprenda de memoria, ¿no? Porque esos ángulos tiene también bastante, lo va a usar en los primeros años en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Sobre todo, lo más aconsejable es que se aprenda estos, seno y coseno. Eh, Porque tangente se puede deducir, ¿no? A partir de seno y coseno se puede deducir tangente, ¿no? Pero estos dos sería importante memorizar y también saber la deducción, de dónde sale. A ver, hagamos un ejemplo número 4. Nos dice, hallar el valor numérico de esta expresión. Es decir, ¿cuánto vale el valor numérico de esto? Seno de 30 grados más 2 coseno de 60 grados sobre tangente de 45 grados menos coseno de 30 grados. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Seno de 30 grados ya tenemos acá, ¿no? Seno de 30 grados es un medio. Entonces, en lugar de este seno de 30 reemplazamos un medio. Acá está. Más 2 por coseno de 60. Coseno de 60 grados vale un medio. Entonces aquí está, por un medio, ¿no? Entonces en lugar de 60 por un medio. Sobre, aquí está la línea de fracción, tangente de 45 grados. Tangente de 45 vale 1, vale 1. Entonces aquí está sobre 1. Menos coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados, coseno de 30 vale raíz cuadrada de 3 sobre 2. Aquí está raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿no? Tendríamos esta expresión numérica. Este 2 de arriba con este 2 de abajo se cancela y nos queda simplemente 1. Acá está ese 1. Y aquí abajo, 1 menos raíz cuadrada de 3 sobre 2, operamos. El 2 multiplica el 1 va a ser 2 menos raíz de 3. 2 menos raíz de 3 y todo sobre 2, ¿no? Todo sobre 2. Ya. Luego acá hacemos lo mismo. Acá operamos, ¿no? El 2 multiplica el 1 va a ser 2 por 1, 2 más 1. Acá está. 2 más 1 sobre 2. Sobre 2, ¿no? Ahí está. La expresión de abajo se mantiene. Y luego, este 2 de acá se cancela con este. Se cancelan, ¿no? Y nos va a quedar aquí 1 y aquí 1. Aquí arriba nos va a quedar 1 más 2, que es 3. 3 sobre 1 es simplemente 3, que está acá. Aquí nos quedó 1 porque se simplificó con este. Nos queda 2 menos raíz de 3 sobre 1, que es simplemente 2 menos raíz de 3, ¿no? Aquí ya podemos decir respuesta, ¿no? Aquí esta es la respuesta. Pero también podemos racionalizar, ¿no? Es decir, eliminar la raíz del denominador. Entonces, esta expresión la repetimos acá. Para eliminar la raíz del denominador, en este caso tenemos una suma de 2, entonces multiplicamos por su conjugado. El conjugado de 2 menos raíz de 3 es 2 más raíz de 3, ¿no? Este es el conjugado. Y esta expresión también lo multiplicamos arriba, para que no afecte, ¿no?, a mi expresión. Se simplifica y pues esto es 1 y multiplicar una cantidad por 1 pues es la misma cantidad, ¿no? Porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Ya, entonces, ahora sí, el 3 vamos a multiplicar a estos dos. 3 por 2 nos da 6. 3 por raíz de 3, 3 raíz de 3. Sobre, aquí tenemos 2 menos raíz de 3 por 2 más raíz de 3. Estos son binomios conjugados. Su producto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrados. Entonces, esto va a ser 2 al cuadrado, que está acá, 2 al cuadrado, menos raíz de 3 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado, ¿no? Diferencia de cuadrados. Luego, 2 al cuadrado es 4. Cuadrado con raíz se cancela y nos queda 3, menos 3. 4 menos 3. 4 menos 3 es 1 y lo que nos va a quedar va a ser 6 más 3 raíz de 3 sobre 1. Que la respuesta simplemente es 6 más 3 raíz de 3, ¿no? Entonces este es el valor numérico de esta expresión. Ya. Vayamos con la siguiente. Bien, finalmente vamos a hablar de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Bien, nos graficamos nuevamente un triángulo rectángulo ABC, hipotenusa A, catetos B y C, ¿no? Rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados. Decimos que las razones trigonométricas para el ángulo B son, esto nuevamente, ¿no? Repitiendo, razones trigonométricas para el ángulo B. A ver, seno de B va a ser B sobre A, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de B va a ser C sobre A, ¿no? C sobre A, adyacente sobre hipotenusa. Tangente de B va a ser opuesto sobre adyacente, B sobre C, ¿no? Ahí está. Luego, cosecante.
Cosecante va a ser el recíproco, ¿no? De B sobre A, que va a ser A sobre B. Secante va a ser el recíproco de C sobre A, que va a ser A sobre C. Y luego cotangente va a ser el recíproco de tangente, que va a ser C sobre B. Esta, ¿no? C sobre B. Muy bien. Eso hicimos para el ángulo B. Ahora decimos las razones trigonométricas para el ángulo C. Ahora vamos a hacer para este ángulo C. Ya hemos hecho para el ángulo B, ahora haremos para el ángulo C, para este otro ángulo. Seno del ángulo C va a ser C sobre A, porque el opuesto al ángulo C es este lado C, entre la hipotenusa A. Va a ser C sobre A. Ahí está. Coseno va a ser B sobre A, adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Está. Perdón, B sobre A. Está B sobre A, ¿no? Y luego, tangente. Tangente va a ser opuesto sobre adyacente, o sea, C sobre B. C sobre B, ¿no? Para el ángulo C. Y lo mismo para las razones recíprocas. De cosecante va a ser la recíproca de esta, que va a ser A sobre C. De la razón secante va a ser la recíproca de coseno, que va a ser A sobre B, acá está. Y cotangente de C pues, va a ser la recíproca de tangente de C, que va a ser B sobre C, ¿verdad? B sobre C. Muy bien. Bueno, luego comparamos las razones trigonométricas, resulta, ¿no? Comparando las razones trigonométricas. Podemos observar esto, miren. Seno de B es igual al coseno de C. Porque miren, acá está el seno de B, hemos hallado que es B sobre A. Y el coseno de C que está acá está el coseno de C, es B sobre A. Entonces, fíjense, es la misma, es lo mismo. Entonces podemos decir que el seno de B es igual al coseno de C, está acá. Lo mismo con el coseno de B, miren. Coseno de B es C sobre A, seno de C es C sobre A, C sobre A, C sobre A, entonces podemos decir que coseno de B es igual a seno de C, ¿no? Podemos decir. Y lo mismo con tangente. Tangente de B es B sobre C, cotangente de C está acá, es B sobre C. Entonces, B sobre C es lo mismo. Entonces, podemos decir que tangente de B es igual a cotangente de C, ¿no? Y también podemos comparar las otras. Miren, cosecante de B es igual a secante de C. Cosecante de B está acá, es A sobre B. Y secante de C, ¿no? A sobre B. Entonces, A sobre B, entonces son iguales. Y lo mismo con secante de B y cosecante de C. Secante de B es A sobre C. Y cosecante de C está acá, es A sobre C, ¿no? A sobre C. Entonces, A sobre C es igual a A sobre C, entonces secante de B es igual a cosecante de C. Y finalmente, cotangente de B también es igual a tangente de C, ¿no? Podemos verlo. Cotangente de B es C sobre B, tangente de C es C sobre B. C sobre B, C sobre B, entonces tangente de C igual a cotangente de B, ¿no? Podemos ver eso. ¿Ya? Pero también podemos observar que el ángulo B y el ángulo C son complementarios, ¿no? ¿Por qué son complementarios? Pues como sabemos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. En este triángulo rectángulo, este ángulo vale 90, ¿no? Entonces, la suma de estos dos tendría que dar 90 grados, ¿no? Entonces, por esas razones que B y C son complementarios, porque la suma nos tiene que dar 90 grados, ¿no? Ahí está, lo que dijimos. O sea, el ángulo B más el ángulo C nos tiene que dar 90 grados, ¿no? Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Si despejamos C, de acá, despejamos C, el B va a pasar de estar, vamos a tener que C es igual a 90 grados menos B, ¿no? Y luego reemplazamos este valor de C en acá, en estas expresiones que hemos calculado, ¿no? O sea, que hemos comparado, mejor dicho. En lugar de C reemplazamos 90 menos B. 90 menos B, ¿no? Entonces vamos a tener que seno de B es igual a coseno de 90 menos B. Coseno de B es igual a seno de 90 menos B. Tangente de B es igual a cotangente de 90 menos B. Y lo mismo para estas expresiones de acá. En lugar de C reemplazamos 90 menos B, ¿no? Coseno de B igual a secante de 90 menos B. Secante de B igual a cosecante de 90 menos B. Cotangente de B igual a tangente de 90 menos B, ¿no? Además también recordamos, ¿no? Que un ángulo, para allá su complemento es 90 menos el ángulo, ¿no? Acá está. Este es el ángulo y el 90 menos B es su complemento, ¿no? Su complemento. Tenemos un ángulo, para allá el complemento es 90 menos el ángulo, ¿no? Ahí está. Estas expresiones. Vayamos a la siguiente hoja.
podemos decir, ¿no? Que en general, si x es el ángulo, x cualquiera, su ángulo complementario es 90 menos x, ¿no? Si x es un ángulo cualquiera, entonces su ángulo complementario es 90 menos x, ¿no? O sea, eso también es conocido, ¿no? Tenemos un ángulo, su complemento es 90 menos x. ¿Ya? Entonces, estas expresiones son similares, ¿no? Solo que ahora estamos hablando por un ángulo cualquiera, ¿no? Por un ángulo agudo cualquiera. ¿Ya? Entonces aquí, seno de x es igual a coseno de 90 menos x, ¿no? Coseno de x, seno de 90 menos x, tangente de x, cotangente de 90 menos x. Y lo mismo, ¿no? Con las otras expresiones, ¿no? En lugar de b hemos empezado x, ¿no? Cosecante de x es igual a secante de 90 menos x. Secante de x es igual a cosecante de 90 menos x. Y cotangente de x es igual a tangente de 90 menos x, ¿no? Ahí está. A ver, hagamos unos ejemplos para terminar estos dos. Empecemos con el inciso A. Podemos observar que 30 grados y 60 grados son ángulos complementarios, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma nos da 90 grados. Son ángulos complementarios. Entonces, el seno de 30, el seno del primero, el seno de 30 grados, podemos calcular, ¿no? Es igual a un medio. Esto ya conocemos, ¿no? Esto ya hemos hallado porque es un ángulo notable, ¿no? Ya hemos hallado que el seno de 30 es igual a un medio. Entonces, tendríamos que hallar ahora el coseno del otro. El seno de uno por el coseno de su complemento. El complemento de 30 es 60. Coseno de 60 también es un medio, ¿no? También es un medio. Entonces podemos ver que efectivamente son iguales. Es decir, el seno de 1 es igual al coseno del complemento, ¿no? Eso. Al menos con el inciso B. 55 grados y 35 grados también son ángulos complementarios porque la suma de estos dos nos da 90 grados, ¿no? Pero estos ángulos no son notables, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a calcular el seno de 55 grados haciendo uso de nuestra calculadora científica, ¿no? El seno de 55 grados tiene un valor de 0.819. Podemos verificarlo en la calculadora. Ahora calculamos el coseno del otro, de su complemento, que va a ser 35 grados. El coseno de 35 grados es 0.819. Por lo que observamos es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Efectivamente cumple. Cumple, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí el tema, ¿no? De razones trigonométricas de un ángulo agudo. La siguiente clase haremos ejercicios, más ejercicios, ¿no? De esta parte. Hacer una clase de resolución de ejercicios, pues aplicando la teoría que pues hemos aprendido acá. Y como tarea, pues para el cuaderno, investigar qué es el seno verso y el coseno verso de un ángulo agudo, ¿ya? Esta es la tareita, la pequeña tarea que vamos a dejar. Es cortita, no simplemente es investigar qué es el seno verso y qué es el coseno verso de un ángulo agudo. Ya. Pues muy bien, gracias por tu atención y que tengas un buen día.